Queremos meditar en este pasaje de las Escrituras, en el libro segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. Lámpara del Evangelio son los adultos mayores. Dice la porción de la Escritura: los filisteos reanudaron la guerra contra Israel, y David salió con sus oficiales para hacerle frente. Pero David se quedó agotado. Así que intentó matarlo un gigante llamado Isbibe-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Ahí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla. No sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Oramos a Dios. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por esta tarde que nos prestas y nos concedes, y donde estamos en gratitud contigo por darnos esta oportunidad y privilegio, usando la vida de estos siervos, de nuestros hermanos pastores, Padre. Gracias por esta congregación, donde tú les permites regocijar en tu presencia. Bendice este momento. Bendice, Señor, tu palabra. Y queremos, Señor, que tú obres con la gracia tuya, operando conforme a la fidelidad tuya, conforme a tu gran bondad y misericordia, inquietando, tocando cada vida, sanando dolencias, enfermedades. Que tu mano de médico, de doctor, opere conforme a tu gran misericordia. Y háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que seas tú glorificado, que seas tú propicio, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. El tema ya fue explicado aquí, ya fue dado varias veces, pero lo volvemos a repetir. Lámpara del Evangelio son los adultos mayores. Este pasaje que nos muestra y hace resaltar la vida de estos hombres valientes, pero como objetivo se ve esta persona muy amada del Señor, llamado David, el rey que gobernó durante 40 años en Israel. Él estuvo 7 años en Hebrón y los demás en Jerusalén, de tal forma que forman 7 más 33, 40 años, donde él fue llamado como el ungido del Señor, como el dulce cantor, como aquel que fue un modelo y fue un ejemplo para la nación, como guerrero, como hombre de oración, como esa persona que fue del corazón de Dios. O sea, quiere decir, fue alguien obediente, fue alguien sensible, que agradó al Señor. Y ahora en este pasaje que hemos leído, él tenía acá un equipo que dice, y se menciona como bien preparado para la guerra, para la batalla.
David tuvo eso, que instruyó y capacitó a hombres para que respaldaran y fueran decisivos en las batallas y en la conquista que la nación de Israel tuvo con los enemigos que tenían en el entorno. Dice que eran oficiales que estaban realmente capacitados para la batalla. Y el rey David iba siempre al frente contra el enemigo. Y aquí dice que esos enemigos eran los filisteos. Dice que estos filisteos eran de una pequeña nación que ocupaban las costas del Mediterráneo al norte de Egipto y que luchaban siempre contra los israelitas, enemigos de Israel por mucho tiempo, y que no renunciaron a los dioses y maltrataron al pueblo de Israel. Dice que eran personas de poca sensibilidad y de escasos conocimientos. Aunque no se menciona claramente la edad en que David murió, pero estuvo por los 71 años que él falleció. A esa edad. Dice acá el pasaje que David, en ese trajín continuo que tenía él como guerrero, como rey, hombre que siempre estaba al frente, cuando sale aquí a la batalla con sus guerreros para hacerle frente, dice que David se quedó, dice, agotado, quedó extenuado, quedó cansado, le faltaron las fuerzas. Y eso fue propicio para que el enemigo aprovechara la oportunidad, dice acá, y un hombre llamado, dice acá, Isbibenou, que era un gigante, y nosotros tenemos aquí ejemplos de gigantes como una persona casi de 3 metros de altura. Los que recuerdan cuando el dulce cantor enfrentó esa batalla con ese gigante llamado Goliat, entonces dice que era casi de 3 metros de altura, y él pudo vencerlo, y ahí es donde Dios lo exaltó. Pero David no confió en sus propias fuerzas cuando estaba jovencito, como un niño, para enfrentarse a aquel gigante, sino mencionó a Dios, a Jehová de los ejércitos, y en su nombre él pudo vencer al gigante Goliat. Pero aquí podemos ver que ese trajín, de una u otra manera, hermanos, había hecho ya un efecto. Pero aquí el otro detalle que podemos ver es el trabajo de equipo. Mire qué importante. La unidad que representaban aquellos guerreros. Y dice que cuando él iba a ser quitada la vida, intervino esta persona. Dice acá, fue en su ayuda Abisai contra este gigante bien armado, con una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Ahí usted cuando mira que es kilos a libras, entonces era como de 6.6 libras. O sea, y solo imagínese lo que pesa una libra, ahora lo que puede pesar 6 libras.
Pero como aquel hombre era un gigante, podía sustentar el peso para utilizar esa arma y así poder quitarle la vida a David el rey. Pero ahí es donde interviene uno de los que conformaban el equipo, y desde que Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. O sea, lo defendió al rey. Y ahí nos demuestra entonces que a pesar de que esta persona era un gigante y estaba bien armado, aquellos hombres estaban capacitados para la guerra, para la batalla. Eran hombres que al formar ese equipo podían exterminar a cualquiera que les hiciera frente. Pero al final dice que aquellos hombres tomaron una decisión y dijeron: no es posible que nuestro rey, con esto que ha acontecido, es como un aviso. Vamos a tomar medidas. Ya nuestro rey, bajo un juramento que ellos hacen, dijeron: no saldrá más nuestro rey a la batalla. No sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Usted sabe que una lámpara depende de una luz. Y en ese caso nosotros nos podemos imaginar que para que aquella lámpara funcionara necesitaba de un fuego y una cobertura que tenía. Igual que la luz acá que tenemos en todos los lugares, en nuestros hogares, en nuestras casas, en las empresas, en los negocios. La luz que brota depende no del foco que se enciende donde hay un switch, pero no es la luz, digamos, propia de esto, sino un conjunto de elementos que componen para que esa lámpara encienda. Igual como la luz que refleja la luna. Usted sabe que la luna no tiene luz propia, depende de la luz solar para que ese satélite pueda iluminar. Así en la vida espiritual, en la vida de cada una de las personas que somos cristianos, creyentes, hijos de Dios, dependemos de la luz de Cristo, de la luz del Señor. Dependemos de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas para hacer luz de este mundo. Para poder iluminar a otros, necesitamos reflejar la bondad, el amor, la misericordia, el poder, la autoridad de Jesús. Es Cristo. Nosotros propiamente no tenemos nada. La Biblia dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí son hechas nuevas. ¿Qué podemos extraer ahorita de esta enseñanza que es para nosotros como personas adultas? ¿Qué podemos extraer? Número uno, elevar o el llevar una vida de comunión con Dios tras años de vida. Una vida de comunión con Dios es lo que hace que la vida pueda ser que aumentada en un adulto. Eso lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 28 y 29, que dice de la siguiente manera: primero, el llevar una vida de comunión con Dios. Capítulo 35, 28 y 29 dice: Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados
era ya muy anciano cuando murió, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Mire cuántos años tenía, 180 años. ¿Qué es lo que mantuvo a Isaac para preservarle tantos años de vida? Usted sabe que cuando ocurrió el diluvio sobre la humanidad, los años del hombre fueron ¿qué? Acortados. Entonces ya las personas de esas generaciones iban durando menos. En este caso Isaac ya no fue como los demás antepasados que tuvieron 950. Adán y todas esas personas que duraron todos esos años, ahora la vida se había acortado. Y en este caso, Isaac, y haciendo un paréntesis, usted sabe que Isaac también es un modelo, que es el único de los, digámoslo así, de los patriarcas, que solo tuvo una esposa. O sea que él no tuvo con los demás, que fueron varias esposas. Isaac solo fue su matrimonio. O sea, quiere decir que pudo preservar su hogar hasta el final. ¿Qué más? La esperanza trae larga vida. También ese es otro detalle importante que extraemos de lo que hemos leído a través del ejemplo. La esperanza trae larga vida. En Génesis 48 dice, versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera: Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad ya no podía ver, y por eso los acercó y su padre lo besó y abrazó. Luego dijo a José: yo había perdido la esperanza de volver a verte, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. O sea que él anhelaba poder ver Jacob, que más tarde fue ya cambiado su nombre a Israel porque había luchado, dice, con Dios. Vi a Dios, dijo él, cara a cara. Y esa relación de dependencia lo hizo que le cambiaran su nombre de Jacob a Israel, porque has luchado con Dios. Entonces, él tenía el anhelo, el deseo de poder ver a José, que creía antes que había muerto, pero ahorita la esperanza de poder ver, a pesar de que sus otros hijos le habían dicho que había muerto, que había partido. Pero él siempre tenía en el corazón, en el ser, de que podía llegar a ver a su hijo José. Y ahora no solamente vio a su hijo José, sino, Israel a José, sino que ahora vio a sus nietos. Entonces es importante ver que una persona mayor, un adulto, tiene esa bendición y privilegio de tener larga vida cuando hay una esperanza y comunión con Dios, como la que ya explicamos en el caso de Jacob, que él se había recostado en un lugar ahí de siempre de Génesis, dice que se recostó, cansado también del camino, y ahí se le apareció el Señor, y entonces le dijo, y desciende, y vio una escalera que subía hasta el cielo,
Y él dijo, este lugar no es más que casa de Dios y puerta que lleva al cielo. Eso es ese cambio que se fue dando en la vida de este hombre llamado Jacob y que se le fue cambiado su nombre a Israel. Había cada día tenido ¿qué? Esa esperanza de poder ver a quién, a su hijo José, que lo creía que estaba muerto, por lo que sus hermanos, en este caso sus otros hijos, le habían dicho acerca de José. Pero eso ellos habían tramado todo esto, pero que al final sirvió como un propósito de Dios, como dice Romano, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. O sea, ¿cuál? El preservar una nación, el preservar a la misma nación incluso de Egipto, cuando llegó aquellos tiempos de hambruna, y que todos conocen ese pasaje de las vacas flacas y vacas gordas. Entonces, cuando llegó esa hambruna, los resultados se pudieron ver cuando José, que había sido creído que había sido muerto y asesinado por un animal, dijeron los hermanos de él, Dios lo envía. Y él le dice, no se sientan culpables. Cuando se les muestra a él, Dios me mandó para preservar mi familia, Egipto y las naciones. O sea, quiere decir que cuando llega algo a la vida que es negativo, esto trae bendición. No es de verlo todo para que se desanime uno. Cuando llegan las calamidades, llegan los problemas, las adversidades, sino toda esta situación de dolor sirvió para preservar la vida de Israel, que antes se llamaba Jacob, pero porque este hombre vivía en comunión con Dios. Esa relación de dependencia con Dios ayudó para que ese momento de esperanza Dios le prolongara la vida. ¿Qué más nos enseña? Llevar una vida de comunión. La esperanza trae larga vida, pero también dice acá que a pesar de nuestra avanzada edad, Dios tiene planes. Dios tiene ¿qué? Propósitos. A pesar de nuestra edad, a pesar de que cuando llega momentos donde uno siente que le cuesta hasta caminar, ya no son los mismos fuerzas que se puede tener todavía a los 40, como lo vamos a ver más adelante en la vida de aquellos espías, como Caleb, que dice, yo tenía 45 años y Moisés me prometió darme parte de la tierra. Ahora he llegado a los 85, y decía él, y tengo la misma fuerza y el mismo vigor. Imagínese el doble de años de edad que cuando había recibido la promesa de Moisés que le iba a dar parte de esa tierra a la cual ellos iban a conquistar. Ahora dice, a pesar de nuestra avanzada edad, Dios tiene planes. Josué capítulo 13, versículo 1 dice, cuando Josué era ya bastante anciano, mire, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio para conquistar. A veces uno cree que ya se terminó todo. A veces uno cree que me despidieron del trabajo, dice alguien, porque ya tenía la edad. Ahí contrataron una persona más joven. Pero la Biblia dice en Romanos, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Siempre habrá algo que hacer
que realizar. Y aquí Dios le dijo a aquel hombre de edad avanzada y que estaba ya cansado, y le dice: ya estás de edad, pero todavía te falta territorio que conquistar y repartir. Todavía usted tiene que evangelizar las almas y yo. Todavía tenemos que predicar la palabra. Todavía tenemos que anunciar las buenas nuevas. Todavía tenemos que anunciarle a otros que Cristo está vivo y ha resucitado de entre los muertos. Todavía Jesús sana las dolencias y enfermedades. Todavía Jesús sigue restaurando hogares y quiere usar la vida de los adultos. No está terminada la vida. No está terminado el trabajo. Hay labor mucha que realidad, que hacer. Dice también: la corona de los ancianos son los nietos. ¿Cómo se siente usted cuando ya tiene nietos, hermana, hermano? ¿Feliz? Proverbios 17:6. El Proverbios 17:6 dice: la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Mire qué bendición va, porque va a tener oportunidad de poder instruir esos niños en el camino, de formarlos, de testificarles. Como decía ahí el apóstol Pablo a Timoteo, para allá no vamos a buscar porque estamos leyendo muchos versículos, pero le dice: fue instruido a los pies de su abuela Loida, su abuela dice, y su madre ¿qué? Eunice. Entonces quiere decir que qué importancia tienen las personas de edad, la avanzada como nosotros, porque tenemos la bendición y el privilegio de instruir a los hijos, a los nietos, de formarles en el camino, en el sendero. Hay un trabajo que hacer. Quizás usted podría decir: mire, yo allá estoy en la casa, no hay algo que hacer. Usted tiene trabajo ahí en la casa. Usted tiene una labor que hacer en el hogar. Usted tiene que leer la Biblia con sus hijos, con sus nietos, con la familia. Usted tiene que tener un altar familiar ahí. Usted puede estar escuchando la radio, ver programas en la televisión evangélicos, de los cultos que salen ahí. Y cuánto programa bueno que hay para poderse ¿qué? Instruir con la familia. Así que todavía tenemos trabajo que hacer, hermanos y hermanos adultos. Si usted ya llegó a los 60, hay trabajo. Si está en los 50, hay trabajo. Si ya lo jubilaron, hay trabajo. Bueno, ¿qué más? Como quinto factor, dar a conocer el poder de Dios a la generación venidera y de conocer sus proezas a los que no han nacido. Salmo 71:18. Mire lo que dice. El Salmo 71:18 dice: aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Y usted dice: bueno, ¿y cómo uno va a dar a conocer las proezas de Dios? Y dice que a los que aún no han nacido. ¿Cómo es eso? Si no han nacido todavía, ¿cómo es que le va a dar a conocer sus proezas? Yo recuerdo que una vez cuando estaba aquí en una de sus las invitaciones que ustedes me han hecho para llevar la palabra, recuerdo de que cuando mis hijas, fíjese bien,
no habían nacido. Estaban se puede decir nacidos, pero en el vientre de mi esposa. Pero ahí donde estaba la oración que vino de parte del Señor a mi vida, el sentir, cuando oramos decía, Señor, aquí hay dos pueblos. Mire lo que Dios me puso. Dos pueblos. Te pido que nazcan en el temor tuyo. Que les des gracia, sabiduría en la palabra y en sus estudios. Y fíjese que cuando Dios pone esas palabras así, cuando llegó el momento del nacimiento, cuando ya nacieron, cuando llegó ese día, y como fueron palabras que vinieron de parte de Dios, del Espíritu, yo me quedé bien sorprendido, porque llegué y eran dos personas. O sea, por eso mis hijas son dos gemelas. Y yo hasta así, pero ¿por qué yo me quedé así y que no Dios me lo había dado? Porque por eso mismo, porque Dios, uno no se puede decir, a mí se me ocurrió, a mí me vino. Dios puso el sentir y cuando llegó la realidad, ahí estaba la respuesta de parte del Señor. Y por eso dice, dar a conocer el poder de Dios a la generación venidera, sea yo como anciano, y dé a conocer tus proezas a los que no han nacido todavía. Y dijimos que era el Salmo 71, 18. Nosotros tenemos que dar a conocer las maravillas de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el amor de Jesús, la fidelidad de Jesús, el que Él nos dé la autoridad para predicar su palabra y anunciar las buenas nuevas a los que no conocen del Señor. Es Dios el que obra en ese sentir. Dice que en la vejez fructificarán. En el libro de Génesis 44, 20, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre, mire cómo dice, en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último, porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. O sea, dice, en la vejez fructificarán. Usted sabe que Abraham, ya a una edad bien avanzada, Dios le dijo que iba a tener un hijo con su esposa Saraí, más tarde Sara. Y en una edad bien avanzada tuvieron el hijo de la promesa, en este caso Isaac, a una edad que ya Sara ya no podía, porque había perdido ¿qué? La costumbre de las mujeres, ya no podía concebir, pero como Dios le había dicho a Abraham, serás padre de multitudes. Y le dio no solamente a Isaac, porque cuando se murió Sara dice que se casó con Sétura. Y tuvieron ¿qué? Más hijos. Y ya a una edad ¿qué? Avanzada. Entonces dice, en la vejez fructificarán. Aconsejar a los ancianos como si fueran nuestros padres. Primera Timoteo 5:1. Primera de Timoteo. No reprendas con dureza al anciano, sino como dice aquí, aconséjale como si fuera tu padre. Mire, aconséjale como si fuera tu padre. Eso quiere decir que
Muchas veces los hijos que llegan a veces al conocimiento de la luz de la palabra, y los padres a veces no son cristianos, no son creyentes, estos hijos Dios les permite el poder darles un consejo para llevarlos al camino, al sendero, para que puedan entrar al surco, para que puedan conocer de Dios, para que Dios tenga misericordia, para que Dios haga un milagro, para que Dios opere. Entonces los hijos tenemos, los que tienen papás, abuelos, mucho trabajo que hacer todavía, como lo dice acá. Aconsejar a los ancianos como que fueran nuestros padres. Disfrutar de larga vida y morir en plena ancianidad. Job murió, dice acá, a los 140 años. Job, capítulo 42, 16, 17. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y mire cómo dice, y murió en plena ancianidad. Disfrutar de larga vida y morir en plena ancianidad. Usted sabe que muchas personas cuando la edad va avanzando se sienten dolencias. Hay quejas en el cuerpo. Eso no nos ha hecho invulnerables el Señor. A veces los pies duelen, a veces hasta para ponerse de rodillas, porque al levantarse ya le cuesta a uno. Ya no puede así normal, sino que ahí se siente en las rodillas, la debilidad. Pero debemos de disfrutar de la ancianidad, de los años de vida, la larga vida que Dios nos presta, porque ahorita lo que hace la diferencia es tener a Cristo. Amén. Tenemos a Cristo, tenemos al Hijo de Dios, tenemos la mente de Cristo, tenemos al Señor que nos ha dado vida y esperanza eterna, nos ha dado la seguridad de la vida eterna. Somos ahorita nosotros salvos por decreto divino. Él nos ha elegido, por gracia de Dios, nosotros somos salvos. Y por eso Job pudo disfrutar, después de todas las calamidades que le habían venido, él pudo disfrutar esos años de vida. La aplicación, antes de llegar al último punto que está aquí, el Señor me ha mantenido con vida por la fidelidad que le hemos prestado al Señor. Josué 14:8. Ya casi finalizamos. Josué 14, versículo 8. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve, como dice, fiel. La fidelidad a Dios. Mire, me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Está hablando de Caleb. Él se mantuvo fiel y por eso es que llegó a los 85 años de vida. Mire lo que hace el ser fiel a la palabra, el ser fiel a la oración, el ser fiel a Dios, el ser fiel al privilegio, el ser fiel a la congregación, el ser fiel en el hogar, el ser fiel en la familia, el ser fiel con los hijos, pero principal, fiel a Dios. Y eso es lo que hizo que Caleb pudiera durar 85 años de vida. El servicio a Dios nos hace que lleguemos vigorosos cuando nos toque ir al sepulcro. Ya no nos gusta. Tenemos que visitar el sepulcro ahí.
¿Y cómo? Pues sí. Tenemos una eternidad segura en el Señor. Pero este cuerpo de bajeza tiene que llegar un día, si no viene el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Tendremos que visitar, ¿qué? El sepulcro. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículos 29, 30, 31. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Y fue sepultado en la parcela que le habían dado como herencia en el lugar conocido como Timnath-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían que todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo, el servicio. ¿Se siente cansado usted por el privilegio? Porque a veces uno siente, este día es de vacación. O sea, a veces cuando llegue. No, hermano, todos tienen derecho. La familia tiene derecho. Pero no abandone su privilegio. Ese es bien diferente. Porque cualquiera diría, es que los cristianos no pueden salir. ¿Cómo no? Porque si es el único día que pueden ir a un parque, llevar a los nietos, llevar a los hijos, tienen que hacerlo. Eso no es pecado. Pero el privilegio, cuando toca en la iglesia, como en este caso, aquí dice que le sirvió y eso le ayudó a vivir todos esos años de vida. A Job le llegaron los problemas, las dificultades, el sufrimiento, pero Dios le dio larga vida. Y ahora Josué, que ya le llegó esa edad, el cansancio, el agotamiento, pero ese servicio le ayudó a llegar al sepulcro, ¿cómo dice? Vigoroso. Adultos, hermanos y hermanas, todavía no se ha terminado la carrera. Amén. Todavía tenemos que seguir trabajando. Todavía tenemos que servirle al Señor. Todavía tenemos que darle la gloria al que vive y permanece para siempre. Todavía tenemos que postrarnos de rodillas y adorarle. Y aunque nos cueste volvernos a levantar, decirle, hasta aquí me ayudó Jehová. Roca de mi ayuda. Entonces nosotros no estamos terminados, no estamos acabados. Todavía podemos seguir anunciando las buenas nuevas de ¿qué? De salvación. El dulce cantor David escribió tantos ¿qué? Salmos, proverbios. ¿Cuántos escribió él? Y delante de él decía el corazón contrito y humillado, le decía. Salmo 51 dice, no lo olvidarás tú, oh Dios. Y Dios le respondió, porque David tenía el corazón de Dios. Por eso dice que el Señor amó al rey David, que falló, que se equivocó como ser humano. No estamos revestidos de la perfección todavía. Eso va a llegar hasta el día de ¿dónde? Del rapto. Hasta el día del arrebatamiento va a haber perfección total. Mientras estemos aquí, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que batallar y darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo. Te damos gracias por la vida, por la esperanza, por el don de esta salvación tan grande. Te damos gracias, Señor, porque nos has redimido, nos has comprado por precio, nos has elegido, nos has llamado, nos has dado la seguridad de la vida eterna, Padre. Gracias por esa justificación, por esa gracia irresistible, por ese amor tan grande que nos tienes, Señor. Gracias por la realidad de tu Espíritu Santo
y por tu presencia. Así brevemente, si hay alguien que quisiera reconciliar, hacer un llamado, algún adulto que nunca haya recibido la experiencia del perdón, de la salvación, y quiera venir a los brazos del Señor, todavía hay esperanza. Hay alguien que se quiera reconciliar, arrepentirse de sus pecados, todavía es tarde de salvación. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo por primera vez? Si no lo hay, entonces le damos gracias por tu palabra, tu consejo, por esta oportunidad que nos has dado de meditar y reflexionar en la palabra tuya, Señor. A ti la gloria por siempre. Amén. Dios le bendiga.